publicación de un trabajo de investigación muy interesante acerca de festivales de música, pero desde una perspectiva, desde un abordaje del espacio público, de la ciudad, y es un trabajo bellísimo, es un trabajo exhaustivo de los principales festivales musicales de todo el mundo, que pone en el centro de la discusión, en el centro del análisis, la concepción de los festivales como ciudades temporales, ¿no? Como ecosistemas, no lo dicen esos términos, las autoras no lo plantean así, pero como verdaderos ecosistemas que suplen temporariamente a la ciudad misma, a la urbe, para reunir a públicos muy numerosos, públicos masivos, en un entramado muy interesante que no solamente pasa por por el diseño escenotécnico, la programación musical propiamente dicha, sino por todos los servicios adicionales que hay alrededor de una fiesta. Revisa el concepto de festival, pero sobre todo la noción de festivalización, aludiendo a un proceso de reapropiación del espacio público desde la acción cultural, concretamente de la música, parte del análisis del festival emblemático de los Estados Unidos, Burning Man, y a partir de ahí va haciendo un trabajo de disección muy interesante. El documento también tiene un diseño muy poco, digamos, ortodoxo cuando hablamos de textos de naturaleza académica. Es un texto diseñado para funcionar de manera interactiva, y vale mucho la pena. No vamos a poder profundizar por razones de tiempo, estamos prácticamente en la recta final de nuestro seminario, y meternos al análisis profundo de la tipología de festivales nos llevaría por lo menos un par de sesiones extra, pero este material sin duda les va a ayudar a entender muchos de los fenómenos que ocurren alrededor de la organización de un festival, de la concretización de un festival de música, y les van a dar también muchas pistas para acometer su trabajo como programadores culturales. El otro texto que les comparto es otra vez de Luis Bonet, sobre modelos de gestión de festivales culturales. Su análisis lo limita, y no por eso es menos interesante, menos rico, a la experiencia española, pero también es un texto de apoyo que vale mucho la pena revisar. Ahí están los links para que ustedes recurran a esas fuentes y descarguen los documentos. No dejen de revisarlos, se van a dar un muy buen agasajo, porque se trata de dos textos riquísimos, ¿vale? Contrario a lo que les planteé el martes pasado, en el sentido de que hoy, como estaba previsto, estaría con nosotros Magda Valdivia, decidimos, por una solicitud personal, no oculto nada, no voy a inventar una coartada. Yo tengo el próximo martes una audiencia en un tribunal en la ciudad de Toluca, a una hora prudente me daría tiempo de conectarme para estar en la sesión, pero no quiero
sorpresas con las conexiones de internet, prefiero estar desde casa, por eso el día de hoy yo voy a hacerme cargo de la sesión y ya el próximo martes estará con nosotros Magda Valdivia para cerrar su participación en el seminario con su segunda conferencia que toca el tema del diseño de carpetas técnicas, carpetas de gestión artística, que son uno de los rudimentos básicos para un programador cultural, con tener una radiografía fiel, una radiografía lo más cercana posible al hecho artístico, al fenómeno artístico que se está tratando de promover y por lo tanto de ocupar un espacio en el marco de un bloque de programación cultural. Entonces, me disculpo con ustedes, nos disculpamos con ustedes por esta circunstancia, pero no alteramos de manera irresoluble, de manera fatal el curso de nuestro seminario. Como siempre, agradezco su paciencia, agradezco que estén acá con nosotros el día de hoy y tal como anoté hacia la recta final de la sesión anterior, pues y desde luego también con la amorosa presión de Negri, que ha insistido casi hasta el cansancio con el tema de tener mínimamente una hoja de ruta que sirva como una guía para todos quienes estamos interesados en el tema del diseño y programación cultural, desde un abordaje más metodológico, más sistémico. Bueno, acá está una primera propuesta a la que le echamos una ojeada muy rápida en la sesión anterior y hoy pues vamos a diseccionarla con mayor detalle, con mayor cuidado, también en la lógica de despertar el apetito de ustedes por participar, por abonar a esta construcción muy preliminar, por eso le llamo una hoja de ruta, es una hoja de ruta, no es la hoja de ruta, creo que no habrá nunca la hoja de ruta como modelo, más bien podemos aspirar a una cierta construcción tipológica y cuando hablamos de la diferencia semántica entre tipo y modelo, pues las diferencias saltan a la vista. Un modelo es cerrado, es un corsé que se tiene que reproducir prácticamente de manera cabal, sin mucho o sin nada de rango para la flexibilidad, al contrario de un tipo que se trata de pues, de un vocablo que alude más a la vaguedad, sí, podemos hablar de aspectos, de elementos que confluyen y nos permiten decidir si tal o cual hecho cultural, hecho artístico corresponde a un tipo, pero no de manera, digamos, monolítica, sino que a partir de ahí podemos movernos en muchos sentidos, en tantos como sea necesario. Entonces, no es la hoja de ruta, es solo una hoja de ruta que de alguna manera como planteé en la sesión anterior, es una especie de síntesis, una condensación de los temas que hemos venido abordando hasta el día de hoy, incluidas las participaciones de Magda y de Isidoro, cuya participación ya concluyó en este seminario, y bueno, está bajo el escrutinio de ustedes para que, insisto, hagan las observaciones necesarias, las observaciones pertinentes en el ánimo de contar con una hoja de ruta más, digamos,
más colectiva de todo este grupo del seminario. ¿Vale? Entonces, vámonos con la siguiente cuando... acá está. Decía en la sesión anterior también que bajo ninguna óptica podemos hacer la lectura de esta hoja de ruta como una sucesión cronológica de procesos o de subprocesos, de procedimientos para el diseño de la programación cultural, sino que pueden ocurrir en distintos momentos o pueden acompañar al proceso general del diseño de programación cultural durante toda la temporalidad, desde su inicio, desde el trabajo de contextualización, que no es otra cosa sino el diagnóstico, hasta la fase final, que es una vez de la ejecución de nuestra programación cultural, la evaluación y desde luego la necesarísima rendición de cuentas. Entonces, hay capítulos, hay apartados de esta hoja de ruta que atraviesan, insisto, todo el proceso y eso pues va a tener sus bemoles, sus particularidades, dependiendo de la naturaleza del programa cultural, de la programación cultural de la que estemos hablando. ¿Alguien dejó abierto su micrófono? Si alguien quiere participar, puede interrumpirme sin ningún recato. El espacio está abierto, el foro está abierto para la participación de todo mundo. Así que adelante. Pero también les pediría que levanten la mano para poder dar paso a su participación. Sin lugar a dudas, el primer momento que no podemos soslayar, no podemos omitir en ninguna circunstancia de nuestro proceso de diseño de programación cultural es la contextualización. Es el trabajo profundo de diagnóstico de el marco, del espacio donde se va a llevar a cabo nuestro diseño de programación cultural, y por espacio entendamos no solamente el espacio físico, específico, concreto, el complejo de salas de teatro, de salas de conciertos, de explanadas, de auditorios, de galerías o salas de exposición temporales o habilitación de espacios para exhibición, sino el territorio mismo en toda su complejidad. El territorio desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista humano, de las comunidades, la población que habita ese territorio, y desde luego todos los fenómenos que en virtud de ello ocurren en el marco, en el plano de lo cultural, de lo comunitario. Entonces es imprescindible siempre partir de ese análisis agudo, minucioso del entorno en todos sus aspectos, en todos sus componentes, para, digamos, preparar una cama, un lecho, para decirlo en términos metafóricos, lo más mullido posible, donde acoger nuestra propuesta de programación cultural y hacer que fluya de manera cálida, de manera exitosa, entre comillas. Ya hablamos un poco acerca de lo que significa
el éxito cuando hablamos de programación cultural es relativo como todo concepto, ¿sí? Entonces es imprescindible hacer ese análisis minucioso del entorno, delimitar con tanta precisión como nos sea posible las necesidades en materia de bienes y servicios culturales que, que, que tienen las comunidades, la población. Y cuando hablo de comunidades, hablo no de una población homogénea, sino de la enorme heterogeneidad que persiste, que pervive en un espacio público, en un territorio, y desde luego que hacernos cargo de toda esa complejidad también es un elemento fundamental para normar nuestro criterio en el momento de hacer la elección de los hechos culturales que vamos a incluir en nuestra programación final, en nuestra programación definitiva. Parte del trabajo de contextualización tiene que ver también con el reconocimiento de pares en el ámbito público, en el ámbito privado, dependiendo de la naturaleza de nuestro desempeño como programadores culturales, ¿no? Es bueno conocer el universo de organizaciones de promoción y difusión de la cultura que existen en el territorio, porque este conocimiento nos abre la puerta para la gestión de posibles alianzas que nos ayuden a enriquecer nuestras propuestas y a responder de una manera más asertiva a las necesidades de la comunidad, de las comunidades, ¿sí? La mayoría de las organizaciones de promoción, de difusión de la cultura que actúan desde la independencia, es decir, cuando no están involucradas con el presupuesto público, por muchas razones, nos pueden ayudar a tener un pulso más exacto de esas necesidades concretas de las comunidades, porque su actuación se reduce a un espacio territorial, a un espacio público más limitado del que supone digamos, un festival cultural regional, por ejemplo. Pero la suma de la radiografía que esos pares tienen acerca de las comunidades concretas nos ayuda a construir un rompecabezas, a tener una fotografía, una radiografía más fiel del entorno y por lo tanto hacernos cargo de todos los públicos potenciales que hay en ese universo al que estamos dirigiendo nuestra propuesta de programación cultural. No en todos los casos de los momentos de esta hoja de ruta incluyo este apartado de herramientas, pero creo que esto es una tarea que podemos ir completando en esta hoja de ruta para añadir este aspecto en cada uno de estos momentos. Por ahora, insisto, es una construcción muy preliminar que está sujeta a su análisis y, por supuesto, a su opinión para enriquecerla. Pues los sistemas de información cultural de los que hemos hablado ya en el transcurso de este seminario son una herramienta imprescindible. Las encuestas de hábitos de consumo cultural también, donde las haya, donde no las haya, pues hay que encontrar herramientas alternativas y una herramienta de la que no hemos hablado todavía en este seminario son los registros administrativos. Hay mucha información
vinculada con lo cultural en México, en los países de América Latina en general, pero también, y quedó claro cuando hablamos de esto, hay todavía mucho por hacer. No, digamos, todas las, los nodos, las interfaces que pueden contribuir a la construcción de un gran ecosistema de información cultural no necesariamente están conectadas. Podemos hallar en la red, por ejemplo, información acerca de gastronomía en México, en regiones de México, pero si nosotros necesitamos de esa información para el diseño, para la organización de un componente gastronómico, de un festival, no contamos con ese nodo conectado necesariamente con nuestro sistema de información cultural, México el que gestiona la Secretaría de Cultura. Es decir, es como si no tuviéramos el acceso, o más bien no tenemos el acceso amable, el acceso amistoso a todos esos nodos, a todos esos componentes, y tenemos que hacer una contextualización, una búsqueda brincando de un lugar a otro. Creo que una tarea inconclusa todavía para la gestión cultural en general, para los gestores culturales, es ocuparnos más del tema de nuestros sistemas de información cultural y de ir construyendo las interconexiones entre estos nodos, en un solo espacio, en un solo hábitat informático, virtual, podamos encontrar el acceso a un nodo de gastronomía, de literatura, de artes escénicas, de música académica, de escuelas de música, escuelas de teatro, escuelas de danza, de datos sobre la economía cultural, cómo está digamos, organizado toda la cadena de valor en el marco de la producción escénica, de la producción cinematográfica, de la producción musical, y acceder a todos esos nodos desde un espacio concreto, desde un espacio eh, eh, más como, digamos, como el Aleph de el gran Borges, como una esfera en la que se contengan todos los espacios, tiempos al mismo tiempo, si me permiten esa analogía, esa metáfora que me parece bellísima por otra parte y al mismo tiempo escalofriante. Pero bueno, contar en la medida de las posibilidades con ecosistemas cada vez más robustos, cada vez más ricos que nos permitan acceder y alimentar esos sistemas de información cultural. Entonces, mucha de la información que no está en esos nodos que andan saltando por el espacio, por el ciberespacio, de ahí de un lado a otro, sin tener una contención sistemática, los encontramos en registros administrativos. Y los registros administrativos están al alcance de nosotros en los archivos de las instituciones para las que trabajamos. Echarnos un clavado en esos registros administrativos buscando la información que nos puede dar un informe sobre la conclusión de un festival o de un año completo en materia de programación cultural en un teatro, en un complejo de teatros, en un complejo de salas de cine de arte, en fin, nos ayuda a encontrar datos acerca del comportamiento del público, acerca de los temas, de los géneros, en fin, que tienen
demanda por los públicos y otra serie de datos que nos pueden ayudar a hacer un proceso de diagnóstico, un proceso de contextualización más rico, más minucioso, insisto, para construir esa camita mullida, ese lecho amable donde repose sin dormirse un buen ejercicio de diseño de programación cultural. Entonces, ahí está. En México, INEGI, por ejemplo, cuando ha habido foros de análisis de lo cultural desde la perspectiva de los indicadores económicos, se ha insistido mucho en el sentido de que las instituciones de cultura de los distintos niveles echen mano de estos registros administrativos para producir información, para sistematizarla y robustecer estos sistemas de información cultural. Sería maravilloso que en estos sistemas también contásemos en todos los países de la región de Latinoamérica con datos frescos, datos actualizados sobre la comunidad cultural, sobre los trabajadores de la cultura, es decir, un censo de trabajadores de la cultura, como también ya hemos mencionado a lo largo de nuestro seminario. Entonces, ahí están esas herramientas para la contextualización. El marco institucional, que es otro momento, pero no necesariamente separado de la contextualización. Los separo con la intención de reconocer su especificidad, sin que esto suponga, insisto, que hay un divorcio, que se trata de componentes que están íntimamente imbricados, íntimamente relacionados y que forman parte de todo este proceso de diagnóstico. Cuando hablamos del marco institucional, hablamos del análisis y el reconocimiento de los ejes de la política pública sectorial, de la política pública cultural, y ya hemos hablado también de eso desde las primeras sesiones, de que es imprescindible conocer los planes nacionales de desarrollo, los planes estatales o provinciales de desarrollo, los planes municipales, cuando estamos organizando un festival regional que convoca o que tiene como públicos potenciales a comunidades de distintos municipios, de distintas alcaldías, de distintos territorios locales, pues es imprescindible también contar con esas herramientas para alinear nuestras acciones, nuestros hechos culturales con esos ejes de la política sectorial en todos los ámbitos. En México, pues los 3 ámbitos de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos locales, pero también estar pendientes de su alineación con los documentos de alcance global, de alcance internacional, como es en este caso la Agenda 2030, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si bien no hay uno específicamente que hable sobre la cultura, sí se los puede alinear con los que tienen que ver con la educación y el desarrollo social en términos generales. Entonces es imprescindible contar con esa herramienta, conocer a cabalidad la misión y las finalidades, los objetivos de la institución para la que trabajamos, de manera que pues no hagamos propuestas que se salgan de ese, ahí sí, de un corsé, que las apliquemos con la flexibilidad que podamos construir para ellas, pero sin apartarnos demasiado de todas estas determinaciones que son imprescindibles, ¿no? Y desde luego, como dijimos ya, la aplicabilidad de normas, escala regional, normas ambientales, normas de seguridad, normas de protección civil,
reglas de operación de los propios espacios físicos donde llevamos a cabo todo el trabajo. Esto también es imprescindible. El tercer momento que yo propongo para esta hoja de ruta es el discurso curatorial, que es ahí desde el diagnóstico, desde esta contextualización y valoración del marco institucional, construir una justificación para nuestro proyecto de programación cultural, definir con claridad los ejes y los criterios de la programación, hacer una conceptualización temática, desde ahí ya ir pensando en la construcción de estrategias, de objetivos y metas de nuestro festival. Es decir, ya estamos prácticamente en un momento de planeación de nuestro trabajo de programación cultural, ¿no? Hacer una delimitación temporal, una delimitación geográfica y espacial, no es lo mismo, geográfica y espacial, también hay sus matices, ¿no? Por geográfica vamos a entender la territorialidad y por espacial vamos a entender los límites del espacio, del equipamiento cultural o del recinto o los recintos donde va a llevarse a cabo, donde pretendemos llevar a cabo nuestra programación cultural. Acto seguido, necesitamos hacer un inventario de recursos, identificar las fuentes de financiamiento de nuestra programación cultural, si confluye ahí financiamiento público, financiamiento privado, en fin, para ir delimitando los alcances de nuestra programación, hasta qué punto podemos contar con elencos, digamos, no sofisticados propiamente dicho, más bien diría, pues esos con un posicionamiento mediático que les permite taxar su trabajo creativo con precios más elevados en el mercado del arte, en el mercado de la cultura, que no necesariamente son de una calidad superior a la de otros de precios más modestos, pero que, bueno, tiene que ver con cómo se mueve el mercado, cómo se le otorga el valor en toda esta cadena de las industrias creativas, pero desde ahí vamos a identificar con cuántos elencos nacionales o internacionales podemos contar, con cuántos elencos regionales, locales o incluso con elencos subregionales, porque ahí también recuerden que ya hablamos de las posibilidades que nos brindan las alianzas con los pares dentro del territorio, ¿no? Entonces eso contribuye también con este inventario de recursos, porque no hablamos solamente de recursos financieros, sino de recursos humanos, de recursos técnicos. Entonces hay escuelas de danza, hay escuelas de teatro donde podemos encontrar, o universidades, instituciones de educación superior donde podemos encontrar ya compañías de teatro con una cierta trayectoria, con un cierto prestigio, del que podemos tomar también elementos para pasar a la siguiente fase de nuestra hoja de ruta, que es el acervo. Yo le llamo acervo digamos, a todo el universo de la oferta cultural, de la oferta dentro del mercado artístico con la que podemos contar los programadores culturales, para desde ahí hacer el proceso de análisis y de selección. Entonces, en este momento de construcción del acervo es un momento de mucho trabajo de gabinete, de mucho trabajo de análisis, de investigación. Vamos a hacer identificación y acopio de las propuestas artísticas locales, nacionales, internacionales, y para ello, bueno, también aquí propongo algunas herramientas como las bases de datos. Ya hablamos de las posibilidades que nos brindan las convocatorias
públicas abiertas para recibir propuestas de participación en nuestros festivales o en la programación regular de los recintos, lanzadas a comunidades muy específicas como la comunidad teatral, la comunidad musical, dancística, en fin, la comunidad cinematográfica, porque ahora el cine, la producción cinematográfica se ha hecho más accesible con toda esta revolución tecnológica. Los teléfonos celulares ya nos pueden ayudar a hacer completa una película sin problema. Entonces, cada vez surgen más en territorios, en comunidades concretas, colectivos vinculados con la producción de cine, documental, cortometrajes, que pueden también enriquecer las propuestas de programación cultural porque dan cuenta de cómo está desarrollándose una comunidad creativa específica en el territorio y podemos también incluirlos en nuestras agendas sin problema, ¿no? Y eso lo podemos hacer desde las convocatorias, convocar a toda la comunidad artística, presentar propuestas para participar en un festival bajo estas bases, bla, 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 todo lo que ustedes puedan indagar acerca de la formulación de una convocatoria, cuidando siempre los aspectos legales, los aspectos formales de estas. Por ahí nos acompaña Víctor Hernández, él es un experto en temas de derechos culturales, en temas de derechos de autor, él es abogado y por ahí a lo mejor en algún momento durante esta sesión más adelante nos podrá ayudar para darnos algunos tips respecto de estos temas que son de vital importancia. Hay que hacer análisis minucioso de las carteleras que ofrecen los equipamientos culturales de nuestro entorno, las salas de teatro comercial, las salas de teatro independiente, en fin, hay que hacer seguimiento de medios para ver cómo se está moviendo, cuáles son los grupos con mayor posicionamiento mediático, conocer los aforos. Si se dan cuenta, esto de alguna manera también está interconectado con el tema con el momento de la contextualización, del diagnóstico. Por eso debo insistir en el sentido de que cada uno de estos momentos está delimitado para efectos de análisis, pero no porque ocurran de manera unilateral, de manera paralela y necesariamente sincrónica. Hay asincronías en todo esto. Entonces, esto de la construcción del acervo está atravesada también, o hay elementos, hay herramientas que tienen que ver con la fase de diagnóstico, con la fase de contextualización, ¿no? Entonces, no ocurren de manera pura. Es decir, no que podamos hacer un cronograma donde digamos, la construcción de mi acervo, la identificación de mi acervo, va a ocurrir del 23 de agosto al 4 de septiembre. No, en absoluto. Allí los tiempos para cronometrar estos momentos son absolutamente laxos, absolutamente vagos. Y bueno, en el acervo también ya vamos trayendo desde todo el análisis institucional, los convenios institucionales que ya existan, firmados con conservatorios, con compañías de danza, subvencionadas con recursos públicos, si son municipales. Hay gobiernos municipales en nuestro país que tienen orquestas sinfónicas, como, no sé, en Tlalnepantla hay una orquesta sinfónica, en el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl una orquesta
infantil y juvenil, que eventualmente también recibe subvención del gobierno municipal. Acapulco tiene una orquesta filarmónica también, por ejemplo, en fin. Y los convenios institucionales que ya estén previamente pactados con la institución para la que trabajemos, también nos ayudan a enriquecer este acervo del que disponemos para tomar nuestras decisiones. Una vez que tenemos estas fases resueltas y que van a seguir resolviéndose porque están interconectadas de manera transversal, hablamos de un momento de gestión institucional. Y esto es, ahí donde no haya convenios de intercambio y colaboración, pues hay que encontrar la manera de suscribir nuevos convenios para hacer más eficiente nuestro trabajo, más, digamos, más incisivo en el momento de medir el impacto con los públicos. Hay que buscar los acuerdos de patrocinio que, pues, la mayoría de ustedes ya ha tenido experiencias de esa naturaleza, que es, no tengo la manera de resolver el tema del catering, por ejemplo, o el tema del hospedaje para un elenco, entonces veo a la asociación de restauranteros de mi municipio, de mi región, o a restauranteros muy concretos de los que tengo desde mi contextualización, conocimiento de que apoyan los hechos artísticos, y pacto con ellos aliméntame a estos elencos, hospédame a estos elencos, y bueno, pues tu marca aparecerá en los medios promocionales, los medios impresos de promoción de nuestras actividades, en fin. Esto forma parte también del trabajo de un programador cultural que, como dijimos ya en sesiones previas, pues abarca registros muy complejos, muy amplios, incluido el de la gestión. Hay que establecer relaciones con proveedores de servicios técnicos. Por servicios técnicos, pues entendemos todo lo que tiene que ver con la escenotecnia, audio, video, iluminación, escenarios, escenografías, catering, transportación, en fin, logística, en fin, gestión. Hay que hacer gestión con agentes coadyuvantes, y los agentes coadyuvantes pues los encontramos desde esa contextualización, cuando identificamos a nuestros pares, y si se trata, por ejemplo, de un festival que se desarrolla en territorio e incluye una gran cantidad de foros, una gran cantidad de sedes, perdón, tenemos que saber con precisión, bajo la férula de quién está la gestión de tal o cual espacio, un parque público, un teatro al aire libre, un auditorio, y desde ahí hacer gestión con con quienes administran esos lugares para poder convenir tiempos, horarios, si es que llegamos al acuerdo de desarrollar actividades en esos espacios. Hay que hacer gestión con esos agentes coadyuvantes, tener muy claro de qué se va a hacer cargo cada quien. En la experiencia nuestra, pues nos reuníamos con meses de anticipación a un festival cultural con directores de casas de cultura, directores de cultura de gobiernos municipales, para conocer sus expectativas y las posibilidades de apoyo. Entonces, desde ahí ya concertábamos presentaciones en distintos espacios y delimitábamos con claridad
los compromisos de cada entidad. Secretaría de Cultura pone el elenco, lo transporta hasta el lugar, pero el catering lo pone el gobierno municipal, toda la parte de escenotécnica la pone el gobierno municipal, compartimos gastos en materia de promoción, producimos volantes, carteles, y le damos una parte del tiraje al gobierno municipal, o el gobierno municipal cuenta desde antes con el diseño de nuestros promocionales impresos, hace su propio tiraje para promover en territorio, organiza sus propios mecanismos de, de promoción, como acá en muchas comunidades del Estado de México y incluso de Ciudad de México también, de muchas entidades federativas, funciona mucho eso del perifoneo, ¿no? De ir con unidades de sonido, reproduciendo promocionales de audio, cápsulas de audio, en las que pues se dan los datos generales acerca de tal o cual actividad, de tal o cual festival. Entonces, desde la gestión con agentes coadyuvantes ya se van construyendo todos esos compromisos, se van delimitando tareas para tener todos los hilos que garantizan el movimiento de todos los componentes de un festival, pues ahí es imprescindible. Y la gestión institucional, yo planteo que es imprescindible establecer desde ahí mecanismos e instancias de participación ciudadana. En la sesión anterior alguien hablaba, ¿qué se hace cuando tenemos que trabajar con programación cultural en espacios donde los recursos humanos son limitados? Bueno, hay posibilidades, ¿no? Crear equipos de voluntarios, voluntariado dentro de una programación cultural es importante, porque nos permite también tender puentes hacia las comunidades, construir esas relaciones, echar a andar, digamos, el tejido social, inyectarle sangre al tejido social mediante estos mecanismos, mediante estas instancias. También, bueno, en las instituciones públicas, pues es posible hacer proyectos concretos de servicio social, por ejemplo. Y nosotros trabajamos mucho en esa materia. Si teníamos un festival, no sé, de 4 o 5 días dirigido a niños e implicaba trabajo de atención a públicos infantiles, de servir como monitores, formulábamos todo un proyecto de trabajo social, de servicio social, con cronogramas, con tiempos en los que solicitábamos prestadores de servicio social y garantizábamos el cumplimiento de todas las horas del servicio social de estudiantes de bachilleratos tecnológicos, de escuelas de bellas artes, o incluso de instituciones superiores de educación, y desde ahí resolvíamos el tema de recursos humanos para la ejecución de la programación cultural, y eso supone ir construyendo esos mecanismos de participación ciudadana en una lógica, en una ecuación de ganar-ganar. Tú participas en el voluntariado, haces tu servicio social con nosotros y tú lideras ese tema con tu escuela, con tu institución, y estás contribuyendo con un proyecto de naturaleza cultural y entregándole algo a tu comunidad. Sí, Javier, adelante, por favor. Con respecto a esto, solo comentar que, por ejemplo, ahorita se abrió la convocatoria para echar a andar lo de la Agenda 2030 con un enfoque de servicio social. Entonces, por ahí se van involucrando a la sociedad en convenios que tiene México para con el mundo, ¿no? Ya ese es el comentario. Exacto.
Exacto, sí, muchas gracias, Javier. Entonces, ahí hay una prueba de cómo sí es posible eh, institucionalmente construir estos espacios, estos mecanismos que garanticen de alguna manera la participación ciudadana. Se menciona en el siguiente momento, pero yo creo que desde la gestión institucional tenemos que hablar también ya de Contraloría Social. En las reglas de operación de presupuestos públicos, la Secretaría de Cultura ha estado experimentando desde hace algunos años con la Contraloría Social. No todos los festivales, no todos los hechos culturales en los que hace aportación presupuestaria, participación financiera, pone como condición la Contraloría Social, más bien han hecho una especie de aplicación un poco al azar para ver cómo funcionan estos mecanismos. Tengo para mí que no han funcionado del todo bien porque tampoco hemos logrado avanzar mucho en el tema de las políticas públicas culturales y que difícilmente se cuenta en los gobiernos locales o en los gobiernos estatales con consejos ciudadanos consultivos en la materia. Y los que funcionan como membretes, funcionan para conectar las decisiones del poder público sin que haya un escrutinio, sin que haya un, una obediencia a, la, a reglas claras de operación que permitan pues trascender el pernicioso terreno de la opacidad en el ejercicio de los recursos, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, creo que es necesario que sigamos pensando, pero no solo pensando, sino proponiendo mecanismos que nos permitan construir instancias de Contraloría Social para revisar cómo se llevan a cabo todos los momentos de la programación cultural, cómo se diseña un festival, cómo se ejecuta, cómo se ejercen los recursos, eh, eh, porque eso, bueno, le da también mucha seguridad, mucha certidumbre a los públicos y ayuda a construir el sentido de pertenencia, a que nuestra programación cultural, nuestros festivales, nuestra programación regular sirva como una instancia de constatación, de confirmación de las identidades, de las múltiples identidades donde transcurre nuestro trabajo, nuestro quehacer cotidiano como gestores culturales y como programadores culturales. En este momento del proceso de selección, estamos hablando ya de la toma de decisiones. Ya hicimos un análisis del acervo, ya identificamos todas las posibilidades en materia de artes escénicas. Por ejemplo, tengo un universo de 50 puestas escénicas, pero tengo tanto presupuesto global para este componente de la programación y con este presupuesto me alcanza para pagar tantas obras de teatro. Entonces ahí comienzo a tomar las decisiones, ¿no? Hago ese análisis de las propuestas, el análisis pasa por los temas de la producción, por eso es importante tener las carpetas técnicas, las carpetas para la gestión artística, conocer los planos escénicos, conocer los stage plot, conocer, en fin, las necesidades en materia de iluminación, las dimensiones del espacio escénico, en fin, si necesitamos
piernas, si necesitamos telón, si necesitamos bambalinas. Todos estos temas forman parte de esas carpetas técnicas que nosotros vamos a analizar previamente para ir tomando nuestras decisiones y decantarnos por una u otra propuesta escénica hasta que construimos el universo que ya va a formar parte de nuestra propuesta, y sigue siendo una propuesta preliminar, porque ahí también hay que concertar en un siguiente momento, hicimos la dictaminación, hay que concertar agendas, porque puede ser que una compañía de teatro haya respondido a nuestra convocatoria hace 3 meses y en ese lapso ya hizo compromisos, ya firmó contratos para presentarse en otros espacios, en otras entidades, en las fechas en las que nosotros tenemos previsto contratarlos. Entonces, todos estos elementos tenemos que ir afinándolos para ir construyendo una agenda, una programación cada vez más fina. Tener claros todos estos temas, todas estas variables es de vital importancia. Son errores que suelen cometerse cuando se empieza en la programación cultural. Ay, en la madre, se me olvidó concertar la agenda, no sabía que tenía que hacerlo. Y yo ya presenté mi propuesta de programación cultural como definitiva a mi superior inmediato, al consejo que se encarga de la evaluación y de la aprobación, y resulta que pues ya me comuniqué tardíamente con la compañía de teatro, con el grupo de música, y me dijeron que no puede porque ya firmaron contratos con otros agentes, ¿no? Entonces es imprescindible tenerlo. En el proceso de selección vamos ya integrando los expedientes técnicos, quienes se han desenvuelto en el ámbito público y también en el ámbito privado. Hay ciertas normas no tan complejas, no tan eh, híjole, pues tan engorrosas como las que ocurren en el ámbito público, pero sí sabemos que tenemos que contar ya con un expediente técnico que inicia con nuestra carpeta, inicia, bueno, necesitamos una semblanza, necesitamos una cotización, necesitamos una carta compromiso, necesitamos resolver el tema de los derechos autorales, por ejemplo, si se trata de un concierto con un grupo que interpreta covers o que ha hecho arreglos a música que no es original de ellos, necesitamos saber que tiene los permisos para tocar esa música o para poner en escena una cierta obra dramática, y que nadie me va a venir a molestar jurídica, legalmente, en el momento de la ejecución de mi festival. Entonces, eso forma parte de los expedientes técnicos. Necesitamos tener el aviso de la cesión de derechos o los permisos, si es que no se compraron los derechos, pero sí cuenta con un permiso para esa apuesta por tantas representaciones, en fin, bla, bla, bla. Y bueno, todo el expediente que supone lo necesario para la contratación, el expediente fiscal, ¿no? El registro en Hacienda, eh, tener conocimiento del estatus dentro de Haciendas. Eso nos exigen los cuerpos, los equipos administrativos. Tenemos que saber que no es un contribuyente omiso, que no le debe $50,000 al fisco y que podemos confiar en que sí se va a presentar. En fin, todo esto tiene que ver también con nuestro proceso de selección. Si hay si hay una compañía de teatro que no tiene todo lo necesario para poder ser contratada, pues por más que su propuesta sea rica, sea extraordinaria, sea sobresaliente,
pues vamos a tener que dejarla fuera de la programación, ¿no? O bien encontrar otros mecanismos como un productor independiente, un representante, un manager independiente que esté dispuesto a trabajar con ellos, pero esto, ojo, con esto hay que ser muy cuidadosos. Nosotros no podemos extralimitarnos e imponer a un grupo de música emergente, a un grupo de teatro, una compañía pequeña de teatro, vas a trabajar con tal o cual manager, con tal o cual productor, porque eso puede parecernos muy apropiado en el momento de resolver, porque quiero tener a ese grupo específicamente, porque es muy chingón, porque quiero tener a esa compañía de teatro, porque es lo mejor de lo mejor, pero ¿qué pasa con la opacidad? ¿Qué pasa con el tema de la Contraloría Social, ¿no? Nosotros podemos ser coadyuvantes, podemos decirle a una compañía de teatro, a un grupo de música, me interesa mucho que estés en mi festival, que estés en nuestro festival, no en mi festival. Perdón, a veces me gana el pinche ego. En fin, a todos nos pasa. Eh, eh, este, pues busca un representante, busca un manager, busca un productor independiente. Nosotros hemos trabajado con algunos, explóralo, pero la decisión final tómala tú, ¿no? De manera que nosotros no terminemos siendo juez y parte. Tenemos que tener muy claro de hasta dónde llegan nuestros límites como gestores culturales y no interferir en procesos que tienen que ver con la cadena de valor, ¿no? Ahí es otro tema del que tenemos que tener mucho cuidado. Durante todo ese proceso de selección vamos a ir integrando nuestras sábanas de programación, siguen siendo preliminares, ¿no? Y cuando integramos esas sábanas de programación, hay que cuidar, en mi opinión, que esté presente la Contraloría Social. Si hay esos consejos consultivos ciudadanos, cultura, digamos, mira, esto es lo que estoy proponiendo y lo estoy proponiendo por esto. Tú eres un experto, ustedes son expertos en la materia porque están en el ámbito de la educación o son investigadores culturales o son dramaturgos o qué sé yo, pero forman parte de este consejo. Necesitamos que ustedes hagan esta valoración. Y eso, ¿qué abre? O sea, abre la puerta para continuar con esos mecanismos de participación ciudadana y por lo tanto de legitimación, no de conestación, dice, sino de legitimación de nuestro trabajo de cara al público al que finalmente vamos a entregar nuestras propuestas, ¿no? De ahí pasamos a un siguiente momento en nuestra hoja de ruta, que son todos los procesos de contratación, de los que si bien no estamos del todo a cargo como programadores, sí necesitamos estar pendientes porque tocan una relación muy sensible con los artistas. Y hay que decirlo sin tapujos, los administrólogos tienen tacto de ginecólogos para vacas cuando se trata de tratar, valga la expresión, cuando se trata de la relación con grupos artísticos. Entonces los tratan como si fueran proveedores de toners para imprenta, proveedores de papelería y hay que estar muy cuidadosos de eso, porque ya se ha dicho en sesiones anteriores, tratar con artistas, tratar con el ego de los artistas, pero sobre todo tratar con la dimensión humana, porque aquí el producto del artista es el mismo, ¿no? Es su trabajo creativo con su cuerpo, cuando se trata de un bailarín, de un actor, con su habilidad para ejecutar un instrumento, para componer una canción, una pieza melódica, cuando se trata de un músico. Entonces, no podemos permitirnos el lujo de que se violente la calidad humana, de que se ponga en riesgo el trato
humano con los proveedores, entonces hay que estar muy pendiente de los procesos de contratación. Ahí forma parte de nuestro trabajo como programadores o de algún equipo de trabajo que está a nuestro cargo cuando nos toca coordinar el proceso, dirigirlo, hacer un equipo de 2 o 3 personas que se esté encargando de elaborar las requisiciones presupuestales y auxiliar a los grupos, a los prestadores de servicios y bienes culturales en el momento de la firma de contratos. Es imprescindible tenerlo en cuenta, ¿no? De la fase de contratación, pasamos a una fase más fina de planeación. Desde ahí ya tenemos más elementos para tener una sábana general de programación, ya no preliminar, ya casi definitiva. Siempre va a haber momentos, siempre va a haber espacio para los imponderables, lo hemos mencionado hasta la saciedad, pero se trata de que esos imponderables se reduzcan a su mínima expresión en la medida en que vayamos teniendo control de todos los procesos previos. Entonces ahí ya vamos a ir diseñando nuestros indicadores. Son indicadores muy concretos, no son indicadores complejos de medición, tienen que ver con la delimitación de los públicos, con la segmentación de públicos, con los criterios que utilizamos para la dictaminación de los grupos que van a formar parte de nuestra agenda artística, de nuestra agenda de programación cultural, y nos van a permitir tener elementos después de la ejecución para hacer la evaluación. Es una evaluación muy cuantitativa, pero no significa que no mediante otros, que mediante otros instrumentos de análisis durante la ejecución no podamos tener análisis más finos, indicadores más finos para, digamos, tenerlos separarlos. Cuando estamos en la cocina preparamos una salsa y la reservamos. Entonces los indicadores los vamos a reservar para hacer la evaluación, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos del registro de datos, del registro de información durante la ejecución de nuestros proyectos de programación cultural. Hay que hacer una delimitación muy clara de funciones y tareas del equipo de trabajo para saber quién se va a hacer cargo de tal o cual. Pero esta delimitación de funciones y tareas no empieza aquí, digamos, aquí ya tiene que ver con la parte sustancial, con la parte de la programación, pero empieza desde antes, ¿no? Yo necesito un equipo de trabajo técnico desde el momento en que voy a comenzar a integrar expedientes, desde el momento en que voy a hacer contratos, pero también necesito un equipo de trabajo, necesitamos un equipo de trabajo que se encargue del diagnóstico, ¿no? No todos los elementos de un equipo de trabajo están dotados con las herramientas metodológicas, con las herramientas profesionales idóneas para hacer un diagnóstico. Entonces, desde ahí ya vamos haciendo construcción de equipos de trabajo. Por eso, vuelvo a insistir, estos momentos están atravesados transversalmente, se superponen unos a otros, algunos de manera menos evidente, menos obvia, menos tangible, pero siempre están atravesados por una línea transversal, ¿no? Esta delimitación de funciones y tareas nos va a permitir crear comisiones. Las comisiones, ya insisto, las creamos desde el inicio, pero van a tener, digamos, una función limitada. Ahí sí podemos construir cronogramas, ¿no? Un cronograma ya para la ejecución, lo cual no significa que no podamos incluir el cronograma desde el momento del diagnóstico. Tenemos una temporalidad para el diagnóstico, una temporalidad para
la fase de análisis y selección de propuestas, una temporalidad, ahí sí es más clara la temporalidad de los procesos de integración de expedientes, de los procesos de contratación, porque se avienen a temas fiscales, a los temas del ejercicio presupuestal, y ellos me dicen, por ejemplo, que yo no puedo hacer una requisición de presupuesto o una requisición de contrato 5 días antes de la actividad, sino que tiene que hacerse tantos días hábiles o tantos días naturales antes de, en fin, todo esto hay que considerarlo, por eso también nos volvemos gestores administrativos de alguna manera cuando hacemos programación cultural. Vamos a definir, cuando delimitamos funciones y tareas, con mucha claridad las cadenas de mando. Nos guste o no nos guste, en la ejecución de la programación cultural hay jerarquías. No todo mundo está facultado para tomar decisiones. Ya hemos dicho también que se requiere tomar decisiones cuando hay imponderables y cuando no se cuenta con los elementos necesarios para la toma de decisiones y alguien se atreve a, salirse de sus facultades y hacer algo que no estaba previsto, eso puede poner en riesgo una actividad o un conjunto de actividades y eso no puede ni debe hacerse. Esto es ya como quienes tienen relación con el teatro, con las artes escénicas, saben que ahí hay una relación casi tiránica del director, y que salvo que él lo diga, los actores no pueden moverse de la chuleta que les marcaron, de su trazo escénico, de su eje escénico, y si se mueven, les va a ir como en feria, ¿no? Porque eso pone en riesgo la puesta, pues en un festival, una mala decisión, falta de conocimiento para tomar decisiones, puede poner en riesgo al festival entero incluso, ¿no? En fin, entonces hay que definir con claridad las cadenas de mando y asignar las funciones con jerarquías. Tú vas a coordinar este equipo de trabajo, tú vas a coordinar y yo no me voy a reunir con tu equipo de trabajo. Yo coordino a todos, pero me reúno con los coordinadores de cada equipo de trabajo, porque así tenemos que trabajar de manera sistemática. Entonces formamos equipos funcionales con la asignación de tareas muy específicas, sabemos qué temporalidad van a tener esas funciones específicas. Si tengo una comisión de catering que va a estar durante todo el festival, pues se van a fregar, pero van a tener que estar oliendo y viendo comida todo el tiempo y no necesariamente van a poder estar en las salas disfrutando de las actividades artísticas, pero a lo mejor los coordinadores de los equipos funcionales sí, para saber cómo están entretejiéndose todos los elementos, todos los hilos de esta gran urdimbre que supone la producción de un festival cultural, ¿no? Y vamos a hacer cronogramas muy claros de ejecución en este momento de la planeación. Pasamos a una etapa, insisto, pasamos en términos gráficos, no en términos cronológicos, a un momento de promoción, hacemos el trabajo de el diseño de campañas de difusión, pero esto ocurre desde antes, incluso, por todos los permisos institucionales, las autorizaciones que hay que hacer, cuando contratamos pautas de publicidad en radio, en televisión, pues necesitamos también firmar contratos y estos son proveedores de servicios con los que ya hicimos una relación previa durante un momento de gestión, pero acá vamos a ver ya, digamos, la ejecución de este momento que está que tiene un comportamiento, repito, transversal respecto de todo el proceso de diseño de la programación cultural. Se hace el diseño de las campañas de difusión, el diseño de los promocionales en distintos soportes, cápsulas de radio, cápsulas de video,
eh, promocionales impresos, y hay que diseñar distintos carteles, trípticos, programas de mano, en fin. Hay que tener trato con los proveedores de servicios para la producción de los promocionales, con impresores, con estudios de televisión, con estudios de radio, o de radio y televisión, que a veces son híbridos, en fin. Hay que diseñar las pautas de publicidad, convenirlas y prever que se pueda monitorear, ¿no? Por parte de la comisión de promoción, la comisión de prensa de nuestro festival, pues tiene que hacer un seguimiento puntual de las pautas de publicidad. Hasta hace, bueno, sigue siendo todavía, ya veremos cómo ocurre cuando se vuelvan a abrir plenamente las salas de cine, una vez que pase la fase más atroz de la pandemia, y pues los cine minutos, por ejemplo, ¿no? Ahí hay festivales tan caros, festivales con tanta dotación presupuestal que pueden darse el lujo de producir 1 o 2 cine minutos y contratar pautas de promoción en salas de cine comerciales de las principales cadenas de nuestros países. En México, bueno, Cinépolis, Cinemex y Cinemark y las otras, en fin. Hay que encargarse de la gestión de redes sociales, porque pues el diseño de campañas de difusión se hace por etapas. Hay etapas de advertencia, etapas ya más enfocadas, más desde la perspectiva de grupos focales, los que sepan de comunicación, de publicidad, pues naturalmente que saben mucho más que yo de estas cosas y lo entienden a la perfección, y también quizá podrán ayudarnos con estos elementos, con esta discusión en esta exposición, ¿no? Y bueno, hacerse cargo de prensa y medios electrónicos. Y la prensa significa estar generando boletines de prensa, estar atendiendo a reporteros, en fin, pues organizar ruedas de prensa cuando sea necesario. A veces no es una sola, sino dependiendo de la complejidad de la programación cultural, se hace una rueda de prensa para presentar el programa general, la agenda general, y se hacen ruedas de prensa muy específicas cuando tenemos pues grupos muy mediáticos, elencos o artistas muy mediáticos que incluso lo exigen ya en sus condiciones para la contratación. Sí, yo estoy dispuesto a ir, me vas a pagar tanto, pero tienes que organizar una rueda de prensa, ¿no? En fin, todos estos elementos, los que se me escapen, por favor, espero que estén haciendo notas para ir enriqueciendo esta hoja de ruta. Pasamos al momento de la ejecución, donde ya están funcionando nuestros equipos de trabajo concretos para esas tareas. Tenemos que hacer que funcionen nuestros mecanismos de coordinación con estos equipos de trabajo, sosteniendo, de ser necesario y de ser posible, mejor dicho, reuniones cotidianas de organización para hacer el seguimiento, para hacer el análisis de las eventualidades que vamos a enfrentar o que podríamos enfrentar, en fin. Aquí ya hay todo el tema de producción. Tiene que haber una comisión que se encargue de la producción, o comisiones por escenario, ¿no? Si tenemos 4 o 5 escenarios a la vez, pues tú te vas a encargar de la supervisión de la producción en tal escenario. ¿Qué significa? Pues desde la recepción de los grupos artísticos, desde cuidar que se instalen en sus camerinos, cuidar que se cumpla con los tiempos previstos en nuestra guía de continuidad para las pruebas de sonido, los sound checks, en fin, los horarios de comida, y ya los horarios ya para las presentaciones, que todo esté listo, luces, audio, escenografía, si la hay, en fin.
Durante la ejecución hay que tener mucho cuidado con que hayamos diseñado previamente instrumentos de medición de impacto, encuestas llamémosle encuestas de salida, hacer entrevistas abiertas a gente al azar que sale de una actividad específica, encuestas de opinión ya por escrito, con muy pocos ítems, porque ya durante la ejecución no es que tengamos tiempo para aplicar encuestas de media hora, de una hora a cada uno de los sujetos de nuestra muestra, sino que tienen que ser instrumentos lo más ágiles posibles. Tenemos que hacernos cargo de la atención a públicos, desde luego, la logística, y otra vez tener presente que haya Contraloría Social, ¿no? Vamos al momento de la evaluación. Ahí hay que hacer el análisis de resultados, hay que hacer la sistematización de toda la información que obtuvimos a través de nuestros instrumentos de medición, y es aquí cuando ya reservamos nuestros indicadores, vamos registrando en nuestra sábana de programación. No hay una sábana de producción, de programación exclusiva. Hay una sábana de programación, pero hay una sábana de producción también, ¿no? Y esas se pueden hacer por escenario. Entonces ya en esas sábanas tenemos campos vacíos en los que vamos a ir registrando observaciones. Vamos a hacer el registro de la audiencia, de ser posible de manera impresionista, tener datos sobre la segmentación de públicos, más o menos qué porcentaje de público infantil había, de público femenino, de público masculino, de la tercera edad, de público con capacidades diferentes, en fin. Y para eso necesitamos estar ahí durante la ejecución, para ir haciendo todo este registro fino y poder irlo vaciando a nuestras sábanas ya de ejecución, porque eso nos va a permitir hacer análisis más precisos, más cercanos a la realidad de nuestro hecho cultural, ¿no? Y ahí, bueno, echamos mano de los indicadores que reservamos, como la salsa cuando estábamos haciendo una receta en la cocina. Vamos a elaborar los informes y ahí tenemos que cuidar también que haya participación de la Contraloría Social, que el propio Consejo Consultivo, si es que logramos integrarlo, rinda su propio informe de acuerdo con sus propias variables, con su propia metodología y con sus propios instrumentos. Y que todo esto esté incorporado a nuestros informes finales. Y por último, cuando hablamos de rendición de cuentas, pues hablamos ya de la presentación de los informes de cumplimiento y la presentación de informes financieros en las instancias correspondientes, ¿no? A nuestro consejo consultivo tenemos que presentarle nuestros informes también para garantizar ahí que haya, pues insisto, un ejercicio transparente de los recursos y que no encontremos que hay gato encerrado en todo el proceso. Esta es desde la experiencia personal como programador cultural y bueno, digamos, como un estudioso novato de este universo de la programación cultural, digamos, reciente, de la hoja de ruta que Negri, por fin, aquí está para ustedes. Analícenla, revísenla, enriquezcanla, porque, repito, pues esta es una construcción colectiva y cuanto mayor compromiso asumamos con ella, pues más rico será el trabajo que rinda este seminario. No son conocimientos estancos, no son conocimientos acabados los que yo he querido compartir con ustedes a lo largo de este
de este seminario, más bien es digamos, un recuento de mis propias pesquisas personales respecto a este tema y someterlo a consideración de ustedes para enriquecerlo, porque desde luego que es perfectible todo este trabajo. Pues tenemos varios minutos todavía para tener una sesión de retroalimentación. El micrófono está abierto para escuchar sus planteamientos respecto de estas 4 filminas. ¿Son 4? Creo que sí. 3 o 4, no recuerdo el número exacto. Adelante, pues los escucho. Destrúyanme. Edmundo, por favor, adelante. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Mira, la hoja de ruta me parece excelente porque te va dando una dirección de por dónde ir para cualquier proyecto. Pero hay un problema que apenas estuve viendo ya al final, ya habíamos visto los recursos, la normatividad, pero el aspecto legal, si nos pudieras contar de alguna experiencia, porque recuerdo una vez una presentación de teatro que traía un juicio muy grande con De Tavira por unos fondos que le tenían que asignar, y cuando se los asignaron ya fue tarde y tuvieron que pagar incluso intereses a la fianza. Si nos pudieras comentar algunas experiencias para que más o menos nos demos la idea de, pues, si no los riesgos, sí los vericuetos legales a los que uno se puede enfrentar si no tiene cuidado con esos aspectos de un buen contrato, de un buen abogado, y qué nos puede recomendar al respecto. Gracias. Claro, gracias, Edmundo. No sé si Víctor Hernández está todavía con nosotros aquí. Víctor, si estás, manifiéstate, no, déjenme revisar. No lo veo. Bueno, ahorita. Negri, ¿quieres participar? Adelante, por favor, te escuchamos y vamos a dar paso a varias intervenciones y después tratamos de abordar todas las inquietudes de manera general. Gracias, Negri. Así nos escuchamos entre todos y todas. Excelente esta hoja de ruta que construiste detalladamente, pero para que nadie se asuste, en algún momento en nuestra cabeza todo eso está. Tal vez hoy vos le diste formato y nombre propio, pero está todo, digo, esta cuestión de que en simultáneo vemos la cadena de mando, en simultáneo asignamos tareas a los compañeros y compañeras que nos ayudan en el trabajo colaborativo, que hablamos por teléfono pautando una publicidad, y también, bueno, un poco para responderle al compañero, me tomo este atrevimiento, Leonardo. Claro, por supuesto. Que lo legal no es solamente el contrato con lo que sube al escenario. Lo legal es todo. Ejemplo, seguro de vida para el público que asiste a las funciones. Te llega a pasar algo, se te cae una persona, se te quiebra una persona, se te descompone una persona, tenés que tener una asistencia médica, tenés que tener... a mí me pasó hace un par de años atrás con un recital de Jorge Drexler en nuestro espacio cultural tiene un techo móvil, y bueno, y Jorge Drexler me había pedido, Negra, me gustaría que en el último tema, que le canto a la luna, Sarasa, 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 podés abrir un poquito el techo. Y digo, mirá, Jorge, nosotros no abrimos el techo porque tenemos problemas con los vecinos, un edificio de al lado que tiene casi 100 departamentos. Era las 8 de la noche, hora argentina, digo, no, y era un tema muy, muy, muy melódico de Jorge. Pues bien, abrimos el techo y de altura, abrimos el techo y un vecino tiró un pomelo, una fruta cítrica. Le partió la cabeza a un asistente. Eso a mí me generó un problema,
porque tuvimos que llamar a la asistencia médica, se les cortó la cabeza. Digo, son todos esos detalles que hay que tenerlos en cuenta que cuando se habla de la cuestión legal. No solamente es los contratos de lo que sube a escenario, sino todo lo que está pasando alrededor. También con el sistema de venta electrónica que vos coloques de entrada, tiene que ser un sistema electrónico fiable, porque vos estás manejando dinero que no es tuyo, es del público hasta que se desarrolle el evento. Entonces digo, son muchos los factores para analizar y desmenuzar. Así que me tomé ese atrevimiento, Leonardo, para hablar. No, hombre, me parece muy oportuna tu intervención. Sí, en efecto, los temas legales atraviesan todo el proceso, no solamente con los elencos. Esa quizás sea una de las ausencias acá ya en la exposición más fina de cada uno de los momentos de la hoja de ruta, pero sí mencionamos en una exposición previa la necesidad de gestión con los cuerpos de seguridad pública, con los cuerpos de urgencias médicas. Hay que establecer convenios y los convenios se establecen mediante mecanismos de gestión, tienes que enviar escritos, tienes que recibir la respuesta a los escritos y garantizar que los grupos de urgencias médicas estén ahí todo el tiempo que se desarrolla tu festival, los 9 días de un festival, los 7 días de un festival, qué sé yo, que haya un consultorio médico, desde luego. A mí también nos tocó enfrentar como equipo de trabajo problemas con caídas en el foso de la orquesta, de músicos o de público, caídas en las escalinatas para ingresar a las salas, en fin, y pues sí, desde luego, nosotros contamos siempre con la ventaja de que en el centro cultural donde trabajaba en ese momento, pues el proveedor de servicios es un agente externo, es un centro cultural que funciona mediante un modelo de PPS, pago por servicios, como funcionan nuestras carreteras de cuota. En México las construye y las administra una empresa que se encarga de hacer toda la dotación de servicios, y está incluido un seguro médico, que haya todos estos servicios disponibles, y si no los hay, bueno, se gestionan con la propia empresa o con las instancias de seguridad pública y de urgencias médicas del gobierno municipal, del gobierno estatal, y eso nos ayuda a tener muchas garantías y resuelve dolores de cabeza en el momento en que... Y también, Leonardo, la seguridad y los seguros de vida de los técnicos que trabajan en el armado, porque nosotros en Argentina tenemos un sector que trabaja informalmente, que es el sector de los técnicos y técnicas. Es decir, la pandemia mostró ese costado que salió a flote, mejor dicho, de la informalidad laboral. Fue el sector más parado y más sin solución de respuesta del Estado Nacional a la hora de solucionar su puesto de trabajo, porque son contratos golondrina, como decimos acá, son contratos jornaleros. Entonces, nosotros tenemos que tener presente esos técnicos que trabajan y que no tienen seguro de vida. Exigirle a las compañías que vienen, que traen producciones en gira, que tengan seguro de vida para proteger a esos trabajadores y trabajadoras técnicas. Sí, en efecto, eso forma parte también de nuestra experiencia. Desde la integración de las carpetas técnicas, tenemos que revisar que los técnicos que van a trabajar con la producción de los elencos, si es que no vamos a ponerlos nosotros, porque ya sí hay
equipamientos culturales que tienen su propia planta técnica, que tienen una sección de utilería, tienen una sección de iluminación, de audio, en fin, tramoya, y ya son equipos que están de planta, trabajando con todas las garantías. Pero cuando se requiere de equipos externos, sí, nosotros siempre cuidábamos que se contara con los permisos necesarios para trabajar en alturas, que tuvieran todos los elementos de seguridad, el equipamiento de seguridad, cascos, arneses, las jelly para hacer trabajos en alturas y no escaleras o sillas amontonadas para trepar. En fin, todos estos elementos también tienen que formar parte de la integración de expedientes, sobre todo cuando trabajamos, como dijo Edmundo, con grandes productoras. Hay veces que para resolver un problema en materia de programación cultural, el programador institucional le cede todo a una empresa productora o un par de empresas productoras, se firma un contrato global, es de lo más obsceno que pueda uno imaginarse en el mundo de la gestión cultural. Yo no recomiendo esquemas de esa naturaleza, pero si te lo imponen desde arriba, si un mando superior te impone que vas a trabajar con una sola o con dos empresas productoras y ellas te van a dotar de todos los elencos, ahí sí tienes que ser muy claro. Tú te haces cargo de todo. Yo voy a firmar un contrato global contigo, pero tú te vas a hacer cargo de los seguros de vida, te vas a hacer cargo de la gestión con las aseguradoras cuando haya un percance, en fin. Sí, es importantísimo tenerlo en cuenta. Y si las actividades que tú me estás proponiendo, que vamos a desarrollar, porque ya te contratamos a ti como prestador único, implican un riesgo potencial para el público, también de eso te haces cargo tú, ¿no? Coadyuvamos como agentes para resolver diferendos cuando los haya, pero sí tiene que haber un retrato jurídico, una radiografía jurídica muy precisa que cumplir. Las afianzadoras, que son otra figura que interviene también en la contratación de actividades artísticas, yo no recomiendo trabajar con las afianzadoras. Si va a haber una relación con afianzadora, que sea de la empresa productora que tú estás contratando, ¿sí? ¿Qué pasa con las afianzadoras? Lo que hacen es resolver la liquidez financiera de una productora a la que tú contratas a crédito. La contratas con la promesa de pago a 3 meses, una vez que concluyó el hecho cultural, el festival artístico cultural, y tú le vas a pagar a ellos, pero todo el dinero, todo el presupuesto para resolver los temas de producción, para que se lleven a cabo las actividades, pues sabe la productora que tiene que ponerlos él, ¿no? La productora tiene que ponerlos, y si no tiene liquidez, entonces contrata a una afianzadora. La afianzadora le garantiza esos recursos, y eventualmente la transferencia de los recursos de la afianzadora se hacen a la sociedad, a la institución contratante o a la empresa productora propiamente dicha. Yo no recomiendo bajo ninguna circunstancia trabajar con afianzadoras, porque ese es un riesgo calculado que sin embargo no está en nuestra mano. No podemos responder como gestores, como programadores culturales, a riesgos que toman las productoras o los grupos artísticos con afianzadoras. Hay que convenir siempre, cuando en las condiciones de contratación no se prevé un anticipo para la compañía, que ellas cuenten con los recursos necesarios para cubrir todos los gastos de producción. Y ahí ellos resuelven cómo se financian. Es brutal, pero es así, lamentablemente es así como funcionan
estos temas en la cadena de valor de las industrias creativas, porque pues enfrentamos en nuestros países un costado, una faz de mucha precarización del trabajo de los agentes culturales. Y que tienes razón, Negri, esta faz horrenda, esta faz monstruosa, la ha hecho todavía más evidente esta pandemia, el cierre de los foros, de los espacios culturales. Dos cositas para cerrar y dejar a otro compañero o compañera que hablen. No tengamos temor a pedir seguros de vida, firmar contratos, no tengamos temor en eso, porque nos estamos cubriendo y estamos cubriendo la institución o al festival que representamos. Tengamos en cuenta eso, no tengamos temor. Si vos contratás a una empresa técnica, bueno, traenos los seguros de vida de tus trabajadores, nombre, apellido, documento, cédula de identidad, qué cobertura tiene. Digo, no tengamos temor, porque eso hace a la calidad de nuestro trabajo como programador o programadora. Y segundo, voy a después dejarle en el Facebook que tenemos acá colectivo un PDF del Sindicato de Técnicos de la Argentina que trata sobre esta cuestión legal y de seguro de vida de los trabajadores que están en la técnica o los de armado y diseño. Se los voy a dejar como para que también tengan esa hoja de ruta de cómo tienen que se tiene que trabajar en ese aspecto de la producción. Muchas gracias por esa aportación, Negri. Horacio, por favor. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Pues efectivamente, Leonardo, creo que es un gran documento el que hiciste, ¿no? Un gran trabajo. Difícilmente creo que se le podrá meter mano a menos que se le vaya viendo como en algunos detalles, ¿no? Más bien hacer como una recomendación, pues cuando vayan a hacer eventos, sobre todo, y siempre peleen que los jefes o la institución o la empresa que los contrate a ustedes para hacer un festival, siempre pidan y defiendan tener tiempo suficiente para organizarlo, porque de repente, y sobre todo pasa mucho en México, no sé si en otros lugares como Argentina, pero acá mucha gente que quiere que hagas eventos creen que se pueden armar festivales en 15 días, ¿no? Sí. Esta parte del tiempo es muy importante que la peleemos siempre. No se pueden hacer festivales tan en poco tiempo. En la medida que tengas tú mucho más tiempo, el festival va a salir mejor. Otro punto a considerar sería, yo creo que la revisión minuciosa de los riders y por consiguiente mandar los contrarriders a los elencos. Hay que tener gente muy especializada en la producción, pero amén de eso, tenemos que estar ahí nosotros en constante diálogo con el jefe de producción o con los diferentes jefes de producción, si es que es el caso, porque a veces tenemos que hasta dialogar en cuanto a que nosotros pensamos el orden de nuestros elencos de una manera. A veces hay dificultades para los cambios de elencos, entonces es muy conveniente siempre, aunque nosotros no llevemos esa parte, estar muy de la mano con los encargados de la producción en general de nuestro festival. Y por último, pues justo yo creo que tenemos que empezar a cambiar el chip de tomar en primera consideración las cuestiones de seguridad, de las medidas de seguridad de nuestros festivales, de nuestras actividades, porque pues el público es lo primero, ¿no? Para sea institucional o privado, el público siempre tendría que ser el primero. Desgraciadamente en México nunca ponemos mucha atención en esa parte, es como lo último, ¿no? Primero pensamos en el presupuesto, en la producción, ¿no? En los elencos, pero la parte de seguridad es lo más importante, y en este sentido creo que tendríamos que empezar a considerarlo como lo primordial y lo más importante. Y si justo ahora, para los que vayan a hacer festivales de manera muy temprana, pues hay que tomar en cuenta las medidas sanitarias ante el COVID-19, ¿no? Que ahora van a ser
como una regla en la medida que este bicho esté circulando todavía. Justo siempre hay que tener ambulancias y eso depende de la cantidad de gente que se vaya a requerir, y por lo menos son 2, y de preferencia rentadas. Cuando se piden instituciones como el ERUM, difícilmente se quedan todo el tiempo en tu festival, ¿no? Hay que checar la suficiencia de baños tipo San Irren. La cuestión eléctrica, siempre hay que pedir que nuestras plantas de luz estén aterrizadas para que ninguno de nuestros elencos o nuestros equipos de trabajo sufran una descarga eléctrica, porque esto es una cuestión de vida. Por supuesto, checar todas las cuestiones de protección civil, muy efectivamente lo dijo Leonardo, contar con un servicio médico, paramédico de primeros auxilios ayuda mucho. Incluso tener un centro de hidratación no es caro, o se puede gestionar con alguna empresa de aguas. Esto te evita muchas situaciones, el que le regales a la gente agua, contar con un centro de mando para poder decidir situaciones de riesgo en el momento. Incluso hay situaciones tan pequeñas como uno tendría que probar el catering que se va a servir a los elencos, a nuestros equipos de trabajo. Uno tendría que probarlos antes. Ha habido actividades o festivales que el catering llega ya echado a perder y pues nada más causas muchas situaciones de salud, ¿no? En general yo creo que sería eso, que empecemos a cambiar el chip de la seguridad es primero. Gracias. Sí, tienes razón. Al final creo que hemos sido muy enfáticos en el sentido de que todo este trabajo tiene como finalidad última garantizar la mejor experiencia del público. Son los públicos el motor que mueve al trabajo nuestro como programadores, como gestores culturales, ¿no? Muchas gracias, Javier. Muy, muy, muy valioso lo que aportas, y desde luego que hay que incorporarlo en toda esta hoja de ruta. ¿Alguien más quiere intervenir? Tenemos, no sé, Roberto, ¿podemos extendernos varios minutos más o tenemos el tiempo medido? ¿Qué gustas? No, hoy sí se puede un poquito más. Correcto, muchas gracias, Roberto. A ver, ya tenemos el permiso de Roberto. ¿Quién más quiere intervenir? Edmundo, yo no sé si quedó suficientemente resuelta tu duda, tu pregunta. Hay mucho que construir todavía dentro de ese tema de lo jurídico, pero el apunte que hace Negri me parece fundamental. Lo jurídico tenemos que tenerlo presente en todo momento. Es más, cuando hablamos del momento después de la contextualización del marco institucional, pues nos referimos ya a un aspecto de hecho jurídico, la aplicabilidad de normas y reglas de operación. Desde el momento en que vamos a ejercer recursos públicos, tenemos que sujetarnos a esas normas, a esas reglas de operación, y ya incurrimos en responsabilidad legal si no lo hacemos de la manera correcta, ¿no? Sí, Edmundo, adelante, por favor. Sí, mira, porque también hay otro problema. Ahorita que querían hacer la colección de solicitar códices, el penacho de Moctezuma, está la ley de patrimonios del 72 que sigue vigente y se les hizo fácil hacerle una adenda. Pues que puedan permitir las obras del siglo XIX o las obras históricas que puedan estar y después se vayan, pero no es tan fácil porque hay retroactividades de la ley, porque la gente puede decir, el penacho y los códices no se van a devolver porque hay retroactividad y pues esa adenda pues no es garantía de nada porque fue casi por decreto, no pasó por ninguna legislación, como digamos por ninguna votación legislativa, le hacemos la corrección y ya no, pues por eso el Vaticano no prestó nada y hasta se lo dijo, es que ustedes la quieren regalada. También por eso hay que tener mucho cuidado con todos los préstamos. Pongo el caso de Querétaro. Cuando hicieron el Museo de Arte, pidieron obra prestada a distintos espacios, al Museo Regional incluso, las exhibieron y ya no las devolvieron porque en la ley marca que mientras siga en la misma zona la pieza, pues no pasa nada y como la tienen cuidada, pues siempre el Museo Regional se ha quejado
oye, me pediste piezas y no me las devolviste. Bueno, pero es que cruzan la calle y ahí está el museo. Lo que estaba pasando en el Museo Barroco de Puebla, que todos dijeron, no, no se lo lleven porque luego, quién sabe cómo nos desarman los otros museos. Es también lo que hay que ver, que esas retroactividades son muy peligrosas, sobre todo para las exposiciones, para los préstamos de obra, porque todo lo que diga patrimonio ya es una ley federal y es también una de las cosas que me inquieta. Vas a agarrar un archivo, por ejemplo, el de Alfonso Reyes, como por decreto es patrimonio, pues ya no se puede mover no se puede mover mucho de la casa, de la Capilla Alfonsina, ni de los espacios del INBA. Entonces, también hay que, como señaló bien la compañera con esos manuales, conocer muy bien esos manuales, pero es una burocramitología y ahora legal que hay que dominar. Pero muchas gracias, todo lo que me han comentado me sirve bastante. Muchas gracias, Edmundo. Sí, pues hay una gran cantidad de aspectos que tienen que considerarse y entender que existe un principio jurídico. Ya hicimos alusión a él en algún momento, que la ignorancia de una regla, de una norma, no nos mantiene a salvo de la obligación de cumplirla. Entonces, sí es necesario que haya manuales de operación. Cuando trabajamos en espacios, en equipamientos culturales ya bien establecidos, siempre necesitamos contar con manuales de operación de todos los espacios, ¿no? En un escenario quién se puede subir al paso de gato, quién se puede subir a la parrilla, quién no, cómo se tiene que subir, cómo no se tiene que subir, quién está autorizado para mover reflectores, para mover luces, en fin. Todos esos manuales de operación son muy importantes, y sobre todo si está Emma por aquí, ella que coordina un espacio que pues es un inmueble del siglo XVII, sabrá que no puede montar una exposición y clavar clavos a diestra y siniestra en un muro de un edificio histórico, un monumento histórico, sin el riesgo de que vaya a recibir una sanción de parte de las autoridades correspondientes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y toda pues las implicaciones penales que supone la violación de una norma, de una regla de esa naturaleza en materia de conservación del patrimonio, ¿no? Entonces sí hay que ser muy cuidadosos con la plástica, es muy delicado, ahí se requieren equipos muy experimentados, equipos con formación en museografía, no solamente en curaduría, en museografía propiamente dicha, con conocimiento normativo sobre monumentos históricos, monumentos arqueológicos, pero también con conocimiento legal. Saber que si tú vas a invitar a un grupo de pintores extranjeros de distintas nacionalidades a una muestra plástica, una bienal, no sé, por ejemplo, tú tienes que saber que al que invites tiene que hacerse cargo de los permisos de internación de su obra a un país extranjero, que tiene que tener los certificados de autenticidad, los certificados de autoría, de manera que pueda repatriar su obra una vez que termine la Bienal. Cuando aquí hemos tenido experiencias de gente que llega con su cuadro bajo el brazo en un vuelo comercial y nunca se tomó la molestia de averiguar qué necesitaba para internar obra plástica, y ya no pudo sacarla del país, ¿no? Y acá se queda en medio de un terrible vacío legal. Entonces es importante que sepamos todas estas cosas también nosotros cuando incluimos componentes plásticos al diseño de nuestros festivales, de nuestra programación cultural, ¿no? Y si no sabemos, pues que se hagan cargo
especialistas en la materia. Muchas gracias, Edmundo. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, creo que hoy quedaron muy pocas dudas. Si no hay más, yo no tengo más que externarles, como siempre, mi gratitud por estar aquí, por formar parte de este colectivo. Yo espero con toda sinceridad que esta hoja de ruta de alguna manera sea, como aspiro, la condensación de los contenidos que hemos agotado hasta ahora, que sirva efectivamente como una herramienta de trabajo, una herramienta perfectible, una herramienta que ustedes puedan enriquecer, pero sí agradecería mucho que todo enriquecimiento que hagan de esta herramienta, pues me la compartan, porque pues repito que esto formará parte o forma parte ya de un proyecto editorial para hacer un libro que comience a explorar de manera más sistemática este tema tampoco abordado del diseño de programación cultural. Roberto, como todas las semanas, te agradezco infinitamente el apoyo. Cecia, si estás por ahí, gracias por tu asistencia, como siempre. Les recuerdo que el martes próximo va a estar con nosotros Magda Valdivia para cerrar su participación en el seminario. Estamos ya prácticamente en la recta final. Nos restan unas cuantas sesiones y pues 3 de ellas son conferencias programadas con nuestros ponentes. Magda Valdivia y en el momento en que me indiquen que ya fue autorizada la participación de Pati Chavero para suplir la muy lamentable pérdida de Eloy Hernández, pues se los haré saber oportunamente. Tiene que ser en breve porque, insisto, estamos ya en la recta final. Muchas gracias. Tengan muy buena tarde. Saludos afectuosos y un abrazo para todas y todos. Gracias, buena tarde.